El inicio de una película es el terreno más valioso que un director y un guionista tienen para captar nuestra atención. En pocos minutos, la historia debe decirnos qué tipo de mundo estamos por habitar, quiénes lo habitan y por qué deberíamos importarnos. Todo empieza en la primera escena, ese momento inicial que funciona como un imán narrativo. Una de las formas más directas de lograrlo es abrir con un impacto inmediato. El famoso empezar con un bang. Muchas películas de acción utilizan esta estrategia. Una secuencia trepidante que quizá no está profundamente conectada con la trama, pero que establece un tono energético y nos deja con una pregunta: ¿qué está pasando y por qué importa? Dentro de este recurso existe una técnica muy popular: presentar al villano desde la primera escena. The Dark Knight es uno de los ejemplos más conocidos. Su apertura funciona como una mini película, un atraco perfectamente coreografiado que no solo nos entretiene, sino que define al antagonista en minutos. ¡No! Con diálogos mínimos y un ritmo implacable, entendemos su inteligencia, su caos y su peligro. En apenas unas páginas, la película nos entrega una carta de presentación inolvidable. What do you believe in, huh? What do you believe in? I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Otra estrategia es la contraria: presentar al héroe. Skyfall abre con una persecución de 10 minutos en la que Bond demuestra habilidad, determinación y vulnerabilidad. La orden que recibe, que casi le cuesta la vida, marca la relación con su propia jefa y establece un conflicto que repercutirá en toda la historia. Este tipo de apertura funciona como una declaración del mundo interno del protagonista, sus límites, sus lealtades y aquello que lo quebrará o lo impulsará más adelante. También existen openings que no buscan la adrenalina, sino establecer relaciones. What I love about Charlie, he loves being a dad. It's almost annoying how much he likes it. Marriage Story comienza con 2 monólogos que parecen grabados con la intimidad de un video casero. En unos minutos entendemos quiénes son Nicole y Charlie, a través de lo que más aprecian el uno del otro. Pero al llegar al final de la secuencia, descubrimos que lo que escuchamos no es un homenaje, sino parte de una sesión de mediación para su divorcio. La escena de apertura nos prepara emocionalmente para una ruptura y nos hace empatizar antes incluso de conocer los detalles del conflicto. A veces, el opening no introduce ni personajes ni relaciones, sino el detonante de la trama. En Uncut Gems, la película comienza con una mina en Etiopía, un lugar, un contexto y unos personajes que parecen ajenos a la historia principal. Pero ese primer momento establece la fuerza simbólica del ópalo, su belleza, su misterio y la violencia que lo rodea. Cuando llegamos a Nueva York, con el protagonista entendemos que el caos que vivimos junto a él proviene de esa misma piedra. La semilla del conflicto se planta desde el minuto 1. También existen aperturas que siguen directamente las convenciones del género, y no hablo de hombre y mujer, el género de la película. La La Land inicia con un número musical vibrante, colorido y mágico. La secuencia establece un contraste inmediato entre fantasía y realidad. Un Los Ángeles que puede ser tan gris como un embotellamiento, pero tan luminoso como un sueño a punto de comenzar. En apenas un par de minutos ya entendemos el tono, una película que se moverá entre lo cotidiano y lo extraordinario. En el extremo opuesto están los openings que juegan a mezclar o subirte el género. Get Out es un ejemplo magistral. Comienza con una escena típica de terror, un personaje solo, una calle oscura, un ambiente inquietante.
pero el tono cambia con un toque de humor. Una conversación aparentemente ligera y luego regresa abruptamente al horror. Esta mezcla inesperada prepara al espectador para una historia que navegue entre comedia, suspenso, crítica social y terror psicológico. La primera escena nos advierte que lo que veremos no seguirá las reglas tradicionales. En realidad, las posibilidades para una escena inicial son casi infinitas. Puede ser un flashback que explique el origen de un mundo, como en The Lord of the Rings. Puede ser un flash forward, un sueño, un engaño narrativo, una metáfora visual, un red herring o incluso un MacGuffin que ni el propio protagonista entiende al principio. Lo importante no es la forma, sino la función. La primera escena debe abrir una puerta al universo de la película y plantar una semilla que crecerá durante el resto del relato. El opening scene no es simplemente el inicio, es una promesa, una declaración de intenciones, un pacto silencioso entre la historia y el espectador. Sea cual sea la estrategia, acción, intimidad, misterio, música, tono o puro desconcierto, lo esencial es que ese primer instante haga que queramos seguir mirando, que nos obligue a entrar, que nos introduzca en una historia que ya está viva, porque en el cine, la primera escena es la oportunidad de hacer algo verdaderamente memorable, y lo que hagas con ella cuenta.